mucho gusto y que también me ha servido de oportunidad pues, para releer o preparar cosas, porque siempre cosas que algunas están más frescas y otras pues a lo mejor un poquito menos, ¿no? Ahora pues entonces voy a ir hablando a la vez con una presentación que he hecho pues también para que ayude en el seguimiento de las primeras ideas. Es la primera vez que estoy en Innovación, ha sido una oportunidad para conocer este lindo país, aunque apenas salgo de la casa por el coronavirus, pero bueno, con mucha ilusión de estar aquí y si todo va bien, bueno, claro, el coronavirus mediante, pues también hay una parte de esta tercera aprobación que tiene un punto apostólico de conocer alguna otra realidad mexicana, pues ojalá que pueda hacerse, ¿no? Y nada, bueno, mi idea es hablar como 45 minutos. Hay mucho que hablar, ahora veréis por qué. Entonces aquí el riesgo es que el tiempo Maite, acaso con el entusiasmo. Estoy escuchando cortada El tiempo, si la luego pues, grabación. si os parece. Pues sí, me oís Ahorita entrecortadamente. ya te oímos, pero sí escuché como cortada una partecita nada más. Bueno, pues avisadme si vuelve a ocurrir, entonces pues para repetir. Bueno, pues como digo, con mucho gusto empiezo. Quizás a lo mejor me gustaría también haceros alguna pregunta y viene bien así un poquito también, porque la ventaja que tiene este método es que, bueno, podemos hacer una especie como de cena, ¿no? Estoy ahora solo en una mesa, pero como si estuviéramos todos sentados en una cena. ¿Podríais decirme a lo mejor qué cosas os interesan, os llaman la atención de la Compañía de Jesús? Y también voy contando, pero además también respondiendo a alguna pregunta que hagáis, sin perjuicio de que luego al final también podamos dialogar. Lo pueden poner en el chat también, si no lo quieren hacer al micrófono. Bueno, a mí, digo, ya que nadie dice, a mí me gustaría conocer un poquito más. Digo, sé que la Compañía de Jesús a lo largo de la historia ha tenido momentos difíciles donde han sido expulsados y excluidos y demás. Y cómo, digo, a pesar de todo esto, siempre como que pues han persistido y afortunadamente siguen existiendo. Entonces, un poquito de esa parte. Sí, lo cubriremos. No sé si Pues alguien más. Ajá. nosotros somos misioneros como familia, pertenecemos a familia misionera, no son jesuitas, pero pues siempre la verdad es que aprender de todos estos, de los diferentes pues, grupos, ¿no? De alguna manera, pues es importante. Ahorita pues formamos parte de esta nueva comunidad, porque nosotros somos nuevos en Mérida sin todavía llegar a Mérida, ¿verdad? Pero bueno, nuevos en esta escuela, estamos muy contentos y pues queremos conocer pues de esto que es ahora lo que nos tiene por acá. Estupendo, porque el ADN de la Compañía de Jesús es misionero, así que también lo cubriremos. Ah, buenísimo. Oye, Alberto, ligado a la pregunta de Claudia, ¿por qué han tenido tantos problemas los jesuitas? O sea, ¿qué hacen o qué dejan de hacer, ¿no? Que las meten en estas broncas? Fíjate el Papa Francisco. Sí, también iremos a eso. Estupendo. Venga, pues muy bien, sirve así un poquito como de introducción y como digo, para que no sea la cosa fría de que hay alguien ahí que habla, nosotros escuchamos, bueno, que sea un poquito más participativo y que un aspecto un poco familiar, que al final también es la identidad de vuestro colegio, ¿no? Pues algo como muy cercano, pues es lo que me gustaría que esta conversación pues también lo fuera. Venga, Perdón, pues vamos a... Sí. Alberto, tengo aquí un comentario, dice una mamá, ¿por qué se llama Compañía de Jesús? Por las muchas definiciones que tiene la palabra compañía, y si el objetivo es misionero, ¿por qué los conocemos más por las escuelas? Y hay otro, ¿cuáles serían los principales hitos en la historia de la compañía? Estupendo.
Pues vamos a ir con todo eso. Si por lo que fuera alguna de las cosas no la respondo suficientemente, pues luego en la pregunta o al final, pues perdón, podemos volver a retomarlo. Venga, pues vamos para allá y compartimos pantalla de la presentación que he preparado. Bueno, y de hecho, pues que la Compañía de Jesús, que también tiene una gran historia cultural y artística, pues se me ha parecido oportuno que podríamos también, de hecho, empezar, si funciona bien, con un poquito de música. A ver si lo conseguimos. A ver, es como el lema de la Compañía de Jesús Histórico. No se está escuchando nada. Vamos a ver. Cuando le das compartir, creo que tienes que salir de compartir nuevamente, le das compartir y ahí abajito donde te das compartir te da la opción de compartir audio. Así es, sí, hay que compartir audio también. Vale. Abajito de la pantalla de compartir te va a dar, sale ahí un cuadrito de compartir audio también de la computadora. Sí, perdón. Sí, no habéis escuchado nada entonces, ¿no? Hola, ¿me escucháis? Sí, a ti sí. Sí, a ti sí. Vale. Entonces, perdón, me decías que no ha salido entonces el compartir. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Me dices? Cuando ¿Compartir? le das compartir pantalla, Sí. cuando te despliega para que tú veas qué opción vas a compartir, abajito sale una opción que dice compartir audio de computadora. Vale, exactamente, sí. Aquí está. Muy bien. Vale. Entonces, vamos a ver si conseguimos. Vamos a ver. Vale, pues decir. Pues nada, pues efectivamente es el moto histórico de la compañía, ad maiorem Dei gloriam, a mayor gloria de Dios, pues lo que ha impulsado a jesuitas durante estos pues ya casi 500 años de historia, pues a seguir y hacer muchas de las cosas por las que han sido o somos famosos y que ahora veréis un poco y que la verdad es que es una historia, la verdad es que muy sorprendente, ¿no?
De hecho, la compañía fue fundada en 1540, con lo cual quiere decir que dentro de poquitos años se cumplirán esos 500 años, ¿no? O sea, que dentro de poco pues tendremos la gran efemérides de los 500 años de historia, que ahí es nada. Bueno, pues me gustaría empezar con una frase extraída de un historiador, John O'Malley, en el libro que tenéis ahí, dice lo siguiente: la historia de la Compañía de Jesús no es solo rica y compleja, sino extraordinariamente rica y compleja. Se extiende a lo largo de los siglos, los continentes y las culturas en los que los jesuitas han desempeñado una sorprendente y variadísima gama de papeles. Y luego continúa el texto: de ahí que los jesuitas se resistan a ser fácilmente encasillados. Son sacerdotes, pero también son astrónomos. Prometen obediencia, pero también se les alienta a cultivar la iniciativa. Pronuncian un voto solemne de ir en misión, pero la mayoría de ellos, incluso en nuestros días, son profesores que residen de forma permanente en un lugar. Aunque tengan fama de dedicarse a las clases sociales privilegiadas, sistemáticamente han encontrado la forma de llegar a todos los estratos sociales con una preocupación especial por los más pobres. Bueno, pues es que efectivamente me preguntabais la historia, la complejidad, que la compañía ha sido suspendida, que ha sido incluso abolida por un papa, y a pesar de todo, pues casi 500 años después sigue habiendo jesuitas y con mucha presencia todavía en muchos lugares del mundo. Y es que propiamente hablando podríamos hablar de que hay 3 compañías, ¿no? Aunque hay una continuidad, por eso es la misma Compañía de Jesús, pero cuando uno mira en detalle podemos identificar 3 compañías distintas, la primera, la segunda y la tercera, todas unidas por una misma raíz, que es lo que llamáis, lo que veis ahí como prólogo. Y ese prólogo es la historia de Ignacio y los primeros compañeros, desde que Ignacio tuvo su conversión al seguimiento como radical de Jesucristo, y a partir de ahí, unos años más tarde, encontró una serie de compañeros con los que juntos formarían la Compañía de Jesús. Son casi 20 años de prehistoria, si me permitís la palabra, evidentemente es una prehistoria porque hay datos, hay escritos, pero digamos de historia preinstitucional, ¿no? Y eso es la raíz que sigue alimentando la compañía, las distintas compañías a lo largo del paso de los siglos. Y os pongo también ahí al final, porque claro, no se puede hablar de la compañía sin también mencionar el Papa Francisco. Por tanto, pongo ahí como un brevísimo epílogo, pues por la figura del Papa Francisco. Bueno, vamos a ir una a una, pues viendo también rápidamente pues cada una de estas 3 etapas, la primera, la segunda y la actual, que sería la tercera compañía, la refundación, como digo, con ese epílogo. Vamos para adelante. Bueno, pues el prólogo, Ignacio y los primeros compañeros. Creo que habéis tenido ya una charla un poquito de esto, pero simplemente voy a mencionar 3 cosillas, porque como digo, es necesario, si os hablamos de la historia, hablar de este prólogo, sin que me vaya a detener mucho en ello. Aunque los jesuitas seguimos pasando una parte importante de nuestra vida estudiando este prólogo, porque es la gran fuente de inspiración de la Compañía de Jesús. Y hay 3 elementos que significan, o 4 elementos que siguen estando muy presentes y hablan de esa todavía actualidad de la inspiración, de la fuente de inspiración de ese prólogo. En primer lugar, la propia vida de Ignacio. Desde su conversión en 1521, a raíz de una derrota militar y una herida que tuvo en una pierna, un momento muy fuerte de conversión personal, de un radicalismo extremo en Manresa, que es una ciudad cerquita de Barcelona, y luego a partir de ahí una serie de años, una serie de viajes que hizo, hasta que fue a estudiar teología a París, a la Sorbona, que en aquel momento era la universidad más prestigiosa de la cristiandad, y lo fue durante varios siglos. Y ahí también conoció a un grupo de compañeros, algunos españoles, otros italianos, otros franceses, portugueses, y juntos decidirían primero asociarse e ir juntos para dedicar sus vidas en pobreza al anuncio de Jesucristo, y unos años más tarde, después de una deliberación en Venecia, en 1539 decidieron fundar una congregación religiosa que tuvo que ser aprobada por el Papa, claro, porque esto no es simplemente una cosa que unos deciden hacer, sino que el Papa expresamente la aprobó en 1540. Bueno, la foto que tenéis aquí es uno de los momentos esenciales, cumbres, que es en París, en Montmartre. Bueno, hay una capilla donde hicieron, todavía en orden religiosa, un grupo de estudiantes
de los cuales Íñigo de Loyola era el líder, también era el más anciano en años, pues decidieron asociarse para predicar y vivir en pobreza, pero unidos como amigos, sin ser una congregación religiosa. Eso vendría, como digo, 5 años más tarde, en 1540. La palabra compañía, societas, en latín, en la época se usaba con cierta frecuencia para querer decir un grupo de personas, ¿no? Entonces existen otras societas también de tipo religiosa que se crearon en aquel momento. Por tanto, sobre la palabra societas, compañero, cum panis, ¿no? Que comparten el pan, no es una sorpresa. Lo que es una sorpresa es que se llamaran de Jesús, porque de hecho resulta como muy pretencioso, ¿no? Porque alguien podría decir, yo soy un franciscano. Bueno, es que yo no soy de Jesús, claro, yo también soy de Jesús. O unas mujeres podrían decir, pues también nosotros somos de Jesús, ¿no? Bueno, el punto estuvo que Ignacio, en su proceso también de seguimiento de Jesús y sus momentos de gracia mística, porque Ignacio también, aparte de su figura de estadista, de evangelista, pues también tiene una figura mística, pues se sintió tan unido a Jesús y sintió que el propio Jesús le decía expresamente que quería asociar a ese grupo de lo que serían luego jesuitas, a sí mismo, a la cruz, a la misión de Jesús, y por eso también defendió mucho Ignacio, contra incomprensiones y contra críticas, que debía llamarse realmente Compañía de Jesús, y ciertamente es un nombre que impresiona por lo que significa, ¿no? Si hoy yo mismo o cualquier persona, por decirnos que somos jesuitas o de espiritualidad jesuítica, pues la verdad es que uno no puede decirlo sin sentir un poco un escalofrío en el cuerpo por la grandeza, lo que implica y también el compromiso que a ti te pone, ¿no? Bueno, estos momentos o estas etapas de la vida de Ignacio y de los primeros compañeros tienen, si os he dicho que es la raíz, toda la raíz tiene una savia. ¿Y cuál es esa savia de la raíz que pasa por esta triple raíz, si queréis? Los ejercicios espirituales. Esto es, Ignacio tuvo el grandísimo acierto, la luz del Señor, de ser capaz de poner por escrito un método que lleva 500 años funcionando, lo cual quiere decir que funciona suficientemente bien, por el cual las personas podemos llegar a tener, hombres, mujeres, una experiencia directa de Dios. Y entonces la compañía, esa experiencia, lo que las personas siguen sintiendo década tras década, siglo tras siglo, cuando hacen estos ejercicios espirituales, es esa raíz común que hace que todavía podamos seguir hablando, a pesar de muchísimas vicisitudes históricas, de una misma Compañía de Jesús, aunque tenga características un poco distintas en cada época histórica. Pues ahí lo tenéis, los ejercicios como el manantial, todavía hoy vivo, como un manantial para la Iglesia Universal, ni siquiera solo para los jesuitas y la familia ignaciana, de una forma de encontrar y de entrar en contacto directo con el Señor. Porque ¿cuál es lo fundamental que persigue, que si dijéramos o analizáramos personas que hacen los ejercicios, cuál es ese elemento común que hace o que desprende la experiencia de los ejercicios? Pues yo diría 3 cosas que tenéis ahí apuntadas, ¿no? Con esta bonita imagen de un manantial. Bueno, pues la primera es que cualquier ser humano experimenta o puede experimentar la presencia de Dios en su vida. Esto es grandísimo porque, y esto significa, a Ignacio le ocasionó muchísimos problemas con la Inquisición hace unos cuantos siglos, porque la visión tradicional de la Iglesia en aquella época es que la Iglesia, la propia Iglesia, es la mediación de la presencia de Dios a través de los sacramentos, de la palabra de Dios. Ignacio tuvo la intuición, porque en su vida así lo experimentó, de que Dios quería darse a sentir, a conocer, a dialogar con cada uno de nosotros. Pero, sin embargo, a diferencia de la Reforma Protestante, que fue en aquella época histórica en la que nació Ignacio, rompió la cristiandad y todavía esa rotura sigue existiendo, y por eso tenemos pues, todas las religiones protestantes, los distintos grupos, evangélicos, luteranos, calvinistas. Pues, sin embargo, Ignacio tuvo la intuición y esa, como digo, experiencia personal de Dios, de que eran compatibles tener una relación personal con el Señor y a la vez ser miembro pleno de la Iglesia, amar a la Iglesia, a pesar de que no sea perfecta, ¿no? Y eso es, como digo, es estar a caballo entre un deseo de experiencia directa de Dios, que realmente es lo que estaba detrás del mundo protestante, pero a la vez de no romper con la Iglesia institucional, con el papado de Roma, lo que caracteriza la espiritualidad de la Compañía de Jesús, unido a este segundo factor que tenéis aquí, y es que no solo el Señor, Dios, se puede dar a conocer personalmente a cada uno de nosotros, sino que es que además podemos descubrir cada uno de nosotros que Dios está presente en la realidad. Trabaja, es el verbo que usa Ignacio, trabaja, labora
en la realidad para llevarla a su perfección, ¿no? Sabemos que hay mal en el mundo, pero Dios también está presente en el mundo y entonces pues los cristianos, todas las personas que descubren esto, pues entonces el deseo que experimentas al hacer los ejercicios es continuar la creación que Dios inició al inicio de este mundo, ¿no? La unión entre ambos elementos lo que produce, lo que hace es que los seres humanos desplieguen una enorme libertad, creatividad y profundidad, ¿no? Libertad porque te das cuenta que la fe te hace profundamente pleno, entonces te dan muchísimas ataduras y muchísimos problemas, la mayor parte de los cuales están aquí. En segundo lugar, creatividad, porque al experimentar que Dios está presente en todo el mundo, a la creación y que llama a la verdad, la belleza, el bien, pues eso nos genera una cantidad gigantesca de ideas, de proyectos, de los cuales pues la historia de la Compañía de Jesús, vuestro colegio, pues es un ejemplo de ellos. Y también finalmente de profundidad, porque el percibir a Dios presente en la realidad te hace una mirada muy profunda, ¿no? Frente a no solo lo material, por supuesto que está ahí, incluso lo diríamos el experimento, lo científico en el sentido más concreto de la palabra, sino que al final hay un porqué, hay un sentido, hay una dirección, por supuesto también hay un mal que lo perturba y todo eso pues da mucha mirada profunda sobre la realidad. Bueno, hasta aquí tendríamos un poco lo que es ese prólogo que era necesario mencionar y ya entraríamos en la fase más propiamente histórica de la Compañía de Jesús. Mirad, he intentado que esta descripción rápida que voy a hacer tenga dos características. La primera no solo no dar muchísimos datos, porque además, como habéis visto, o vais a ver, la historia es tan rica y tan compleja que es que aquí el riesgo es pues, que se me pase el tiempo y solo he hablado de 4 transparencias. Entonces, mi idea es simplemente mencionar algunos de los hechos más importantes, pero también he querido pararme en los rasgos más importantes de la espiritualidad de la compañía de cada periodo, ¿no? Es decir, no solo, por tanto, los principales acontecimientos históricos, sería lo que normalmente uno entiende cuando dice me van a hablar de historia, sino también hablar de los acentos principales de cada una de las 3 compañías en cada uno de los periodos, quizás porque he pensado que estos os puedan también inspirar un poquito en vuestro deseo de conocimiento de un poquito de la espiritualidad ignaciana o de la Compañía de Jesús, de la historia de la compañía. Y también voy a pararme también muy poquito, especialmente en los temas un poco educativos, sabiendo que es un colegio, no voy a hablar solo de los colegios, pero algún acento también voy a hacer para relacionarlo con lo que estáis haciendo, ¿no? Y creando, ¿no? Bueno, la primera fase, la primera compañía, podríamos decir, es desde la aprobación papal, 1540, a su extinción. Otro papa la anuló, la abrogó, la extinguió en 1773. Pues 240 años más tarde. Vamos para allá. Bueno, la primera etapa, podemos seguir diciendo que de hecho es la edad de oro, porque es, como decía antes, impresionante la cantidad de cosas que se hizo en muy poquísimo tiempo, la influencia tan grande que adquirió la compañía en la Iglesia Universal y podríamos decir incluso en la historia de la humanidad, todo en muy poquitos años, el incremento tan significativo de jesuitas y las gestas que hicieron que siguen impresionando a través de sus principales santos, ¿no? Pues un Francisco Javier, por ejemplo, ¿no? Que sigue siendo uno de los santos más impresionantes, cuya biografía pues sigue siendo hoy una pasión apasionante leerlas. Bueno, ¿qué caracteriza esa edad de oro de la Compañía de Jesús? Bueno, en primer lugar, que en muy poquito tiempo recibió un importantísimo apoyo de papas, de reyes y muchísimos nobles, pero con diferencias según países y épocas. No todo el mundo, desde luego, le gustó la Compañía de Jesús ni la apoyó, y algunos incluso pues, se manifestaron radicalmente en contra, incluso la obstaculizaron, incluido algún papa. O sea pero globalmente, si la compañía en esos 200 años hizo cosas extraordinarias, fue porque recibió un grandísimo apoyo por parte de muchísima gente pues muy importante de la época. ¿Por qué recibió este apoyo tan importante? Bueno, en primer lugar, por el papel clave que pasó a tener en la Reforma Protestante. No me voy a parar aquí mucho porque sería otra etapa dentro de la historia universal o sí, particularmente de Europa, pero de la historia universal. Pero cuando Lutero proclama la Reforma, eso fue como encender una llama en un barril de pólvora. En muy poquitos años, de repente, la mitad de Europa se hizo protestante.
Alemania quizás es el país que más conocemos, pero Francia, Polonia, Escandinavia, y de hecho hubo muchísimo movimiento protestante, lo que pasa que luego desapareció en España, incluso en Italia, bueno, en todo el mundo cristiano. Realmente la Reforma prendió como una mecha. ¿Y por qué? Porque realmente fue una reacción muy importante en una Europa, en un mundo, podríamos también decir, deseoso de profundizar en su raíz cristiana. O sea, la Reforma protestante es un movimiento de ir a la raíz, de crítica, por supuesto, frente a la degeneración que se veía allí, o la corrupción de Roma, del papado, de muchísimos obispos y sacerdotes, y fue un momento de volver a la pureza religiosa, ¿no? Eso es lo que hay que ver, pero sin embargo, desde la ruptura con la parte institucional de la Iglesia. Entonces, ahí hay un concilio muy importante, el de Trento, en la segunda mitad del siglo XVI, y entonces ahí la Iglesia pues como que reacciona y efectivamente se aprueban una serie de normas también muy importantes de disciplina para evitar pues estas corrupciones y muchas cosas que claramente se veía que no eran de acuerdo al mensaje de Cristo. Bueno, ahí la Compañía de Jesús, precisamente porque los jesuitas son personas muy formadas, el origen, habéis visto que era la facultad de teología más importante de la cristiandad, que era que país, y a partir de ahí muchísimos jesuitas que se unieron a la orden, pues estaban muy formados, pues fueron la punta de lanza de volver a recuperar terreno perdido y volver como a anunciar que efectivamente la verdadera mensaje cristiano pues pasaba por las mediaciones institucionales, en este caso de Pedro como sucesor del Papa como sucesor de Pedro, ¿no? Bueno, entonces ahí en muy poquitos años los jesuitas pues recuperaron o hicieron un movimiento muy fuerte, como veis ahí, en todo el sur de Alemania, en Polonia, en Austria, y eso pues claramente se ganó, como os decía antes, fue uno de los motivos principales que hizo ganar muchísimo reputación y muchísimo apoyo por parte de mucha gente importante. En paralelo, la segunda eje, digamos, espiritual que antes os decía, pues tiene que ver no solo con la Reforma protestante, sino también con llevar el mensaje de Cristo a cualquier esquina del mundo. Y entonces, en muy pocos años, pues también una serie de jesuitas, unos nombres extraordinarios, aparecen enviados y aparecen en lugares lejanísimos, pues llevando el Evangelio. Pues la figura de Francisco Javier en India, luego sería Indonesia, Polinesia, Malasia, Japón, moriría a las puertas de China. Pero hay otros nombres importantísimos como Anchieta en Brasil, De Nobili en la India, Ricci unos años más tarde en la China, Pedro Páez en Etiopía o Barzana en Perú, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues estos hombres, a veces solos o con muy poquitos compañeros, hicieron, la verdad, unas gestas extraordinarias, claro, y con esa espiritualidad, esa forma de llevar a Cristo, esa pasión de llevar a Cristo laborando en el mundo, anunciando que podíamos tener un contacto con Él, pues la verdad es que hicieron unos trabajos de evangelización y o de extensión del cristianismo extraordinarios. Y hay un tercer elemento que quería mencionar y que en este ya os toca, y es que, aunque en el proyecto inicial de los compañeros la predicación era itinerante, o sea, ellos se unen para predicar en pobreza, mendigando el nombre de Jesús. Sin embargo, en muy poquitos años empiezan a recibir peticiones de hacer colegios, de fundar colegios. Y esto, parte de ese genio institucional de Ignacio, estratégico podríamos decir, es que él percibe una oportunidad que no se les había ocurrido. Y en muy pocos años, 10 años, nada menos, de 1540 a 1550, Ignacio pasa a considerar los colegios como un elemento principal del ADN de la Compañía de Jesús. Como veis, es un cambio muy importante, pero que de repente, en muy poco tiempo, pues empieza a aparecer muchos colegios en Italia, en Alemania, en Polonia, en Francia, en España, en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los colegios pasan a ser la punta de lanza también de la lucha contra la Reforma y la extensión también del mensaje cristiano. Porque claro, aquellos niños que estudian ahí, que reciben una formación que ahora veréis también muy potente, pues la verdad es que luego cuando van creciendo, cuando van saliendo del colegio, pues son ellos los que se convierten en agentes de expansión cultural, de evangelización, y eso pues acaba siendo como un baluarte muy importante en la consolidación y la reforma del propio cristianismo, ¿no?
Ahí he puesto, por ejemplo, que en Ciudad de México se funda uno de los importantes de esa primera compañía, que era el Colegio de San Ildefonso, que luego desaparecería. Bueno, ¿por qué se hacen, o qué le diferencia a los jesuitas de otras órdenes religiosas? Porque desde luego había muchísimas, franciscanos, dominicos, agustinos y otras muchísimas masculinas y femeninas, pues por su fuerte impulso cultural, secular y científico. Esa es la novedad que aporta los jesuitas y que significa una reforma en la concepción de la educación, lo que les granjea grandes admiraciones, grandes partidarios, pero también grandes críticas de heterodoxia y de estar a veces pues, saliendo a un poco en la frontera entre el cristianismo y el diálogo con otras cosas que no son tan cristianas. Y esto incluso, por ejemplo, adquiere algún tinte un poco incluso dramático en China, por ejemplo, simplemente por mencionar un ejemplo donde algunos jesuitas, Ricci a la cabeza, entran con fuerza en China, pasan a tener un papel en la corte china y ahí la visión es que lo que perciben estos jesuitas es que existe una complementariedad entre algunos ritos confucianistas, porque lo que la mayor parte del pueblo chino creía en aquel momento era el confucianismo, y el cristianismo, que existe una posibilidad de caminar en el cristianismo sin renunciar a algunos ritos confucianistas, particularmente de antepasados. Y sin embargo, después de eso genera muchísima polémica en otras órdenes religiosas que denuncian a la Compañía de Jesús por heterodoxia, y después de unas décadas de muchísima polémica en Roma, el Papa acabará decretando que efectivamente hay una incompatibilidad entre los ritos confucianistas y el cristianismo, lo cual lleva a que el emperador de aquella época, se llama Kangxi, prohíbe el cristianismo en China, y todo ese gran esfuerzo de crecimiento que habían desarrollado esos primeros jesuitas y otras personas a finales del siglo, o a mediados, perdón, del siglo XVIII acaba desapareciendo, ¿no? Bueno, una oportunidad perdida que luego así fue reconocida y ha sido reconocida muchísimo más tarde, porque desde luego China, desde luego hoy el cristianismo es absolutamente marginal, ¿no? Bueno, os había dicho que quería también en cada momento hablar de los principales elementos históricos, pero también un poquito de la raíz espiritual. Bueno, ¿qué acentos espirituales podemos señalar en este periodo? Bueno, pues en primer lugar que se aprueban en los primeros años de fundación de la compañía los documentos más importantes. Bueno, es algo, si queréis, en clave más interna de la compañía, pero la fórmula del instituto, que sigue siendo válida, de 1540, modificada también parcialmente en 1550, las constituciones, los ejercicios espirituales, que fue aprobado por el Papa en 1544, o la Ratio Studiorum, que es una pedagogía educativa, que es la que estaba detrás de ese gran éxito educativo de los colegios al que antes me refería en las primeras décadas de funcionamiento. Bueno, esto en primer lugar. Segundo lugar, bueno, pues que a raíz de los ejercicios espirituales, pues los jesuitas tienen una fuerte espiritualidad pascual y martirial. Yo no sé si habéis visto la película Silencio, por hablar de una película reciente. Bueno, pues ahí hacer los ejercicios espirituales, confrontarte radicalmente y personalmente con Jesucristo, llevaba a los jesuitas a querer vivir y quizás morir como Él. Y esa es la fuerza que les hace arrostrar dificultades sin cuento, muchísimas dificultades, retos imposibles, y hacer toda esa cantidad de cosas, ¿no? Bueno, esta fidelidad a Dios y a los pueblos a los que querían llevar el Evangelio, pues llevó a que aproximadamente 150 jesuitas en estos 200 años fueran mártires, víctimas de las guerras de religión en Europa o de los pueblos a los que querían evangelizar. Países como Inglaterra, Alemania, el Atlántico, en barcos que fueron asesinados por corsarios hugonotes, por ejemplo, Japón y las del Pacífico, pues engrosan o hacen engrosar esa lista de 150 personas o mártires de la Compañía de Jesús en estos años. Ups, perdón, se me ha ido. Ahí. Vale. Bueno, hay un fuerte acento también misional en... Perdón, ¿os dejo de compartir? Bueno, también ese impulso a la misión que antes también mencionaba. Bueno, en este caso sería la misión en los propios países cristianos. O sea, una de las líneas no solo es irte a otras partes del mundo, anunciar a Jesucristo,
a pueblos que nunca habían oído hablar de él, sino también un movimiento de fuerte reforma en nuestros países más cristianos. Bueno, pues ahí los jesuitas desarrollaron el concepto de misión popular por distintos lugares de esto, donde iban y con muchísimo éxito, además de la creación de las congregaciones marianas o la asistencia a muchísimas congregaciones religiosas femeninas en este periodo. Otro acento también importante es la devoción a la Eucaristía y al Sagrado Corazón de Jesús. Este cuadro que tenéis aquí es un cuadro en el cual narra las visiones místicas de una religiosa, Santa María de Alacoque, que fue la que inició la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Aquí, como lo veis, ¿no? Esas gracias místicas de adorar al corazón de Jesús, pero que sería muy apoyada por el que sería luego San Claudio de la Colombière, un jesuita francés, y luego en el mundo hispánico el beato Bernardo de Hoyos. Bueno, estas personas cogieron y desarrollaron esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús y se extendería muy rápido por todo el mundo cristiano de la mano de los jesuitas. Y luego, posteriormente, otras muchas personas, por supuesto. Y luego, finalmente, también hay un bloque muy fuerte espiritual de asistencia a personas en necesidad. Los jesuitas se significaron desde el principio en la ayuda a la población en las epidemias de peste que asolaban Europa en aquella época. Bueno, esto ahora mismo que estamos viviendo otra epidemia nos resuena también nosotros de una forma especial. Bueno, particularmente hubo dos jesuitas muy jóvenes, nobles, que en la compañía murieron. Quizás os suenan los nombres, Luis Gonzaga y Stanislao Kostka, y que se convirtieron en modelos para la juventud. Entonces todos los colegios de la compañía pasaron a adoptar como modelo del estudiante de la Compañía de Jesús la figura de estos dos santos, inteligentes, jóvenes, de buenísima familia, que entraron, lo dejaron todo y dieron la vida por Jesucristo por intentar ayudar a aquellas personas, porque claro, la peste, fijaos que no había ni vacunas ni nada, o sea, eso era un pavor que tenían este tipo de enfermedades y todavía lo hay hoy, pues imaginaos en el siglo XVI, ¿no? Además de eso, también la compañía se distinguió en la ayuda a los encarcelados, a las prostitutas y a los moribundos. Bueno. Pero claro, me decíais al principio que efectivamente dentro de toda esta historia de éxito y de grandes cosas también empezó a haber muchísimos problemas que ya mencionaba yo, dieron nada menos que con la extinción de la compañía 240 años después de su fundación. Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo con esta historia, cómo es posible que de repente, de tener una edad de oro, de extenderse por todo el universo mundo, podríamos decir, de tener tantísima importancia acerca de papas, de reyes, de nobles, de tener tantísimos colegios, tantísima red cultural? ¿Cómo es posible que de repente pues fueran suspendidos o fueran extinguidos? Bueno, eso es porque, claro, en la vida cuando te va muy bien también te granjeas muchos enemigos, ¿no? Y entonces el contexto del siglo XVIII es que realmente políticamente empiezan a fortalecerse o a constituirse con mucha fuerza lo que se llaman las naciones-estado. Toda la Edad Media y el principio de la Edad Moderna, la figura del Papa sigue teniendo un prestigio y no se discute, o que se empieza a discutir, porque de hecho la Reforma Protestante ya os decía que es también un primer intento en el cual se discute el primado del Papa o la autoridad del Papa, pero con todo el mundo católico reafirma esa autoridad del Papa. Pero en paralelo con el desarrollo económico, tecnológico, cuando de Estado-nación me refiero a Francia, a Italia, Italia, los distintos estados italianos, en aquel momento no existía integradamente, España, Portugal, empiezan a desafiar que el Papa pueda mandar en sus países, ¿no? Entonces, la Compañía de Jesús pasa poquito a poquito a convertirse en el principal enemigo para las monarquías que eran formalmente católicas, pero que deseaban ellas tener la última palabra en aspectos de religión. Sí, el Papa podía tener y podía aprobar encíclicas o documentos, pero incluso los obispos, los reyes, querían nombrar a sus obispos, ¿no? Entonces, aquí se genera un conflicto muy fuerte, que es el conflicto de las monarquías absolutas, que es lo que llamamos hoy, frente al papado, y justamente la Compañía de Jesús es como la cabeza de puente del papado en sus distintos países. Y entonces pasa a ser, poquito a poquito, como un enemigo, porque la Compañía de Jesús pues, defiende al Papa y defiende el primado del Papa en los países al lado de las cortes de los reyes, que en muchos casos en Europa eran cortes borbónicas, de la familia de los Borbones. Y entonces, poquito a poquito, empieza Francia, luego empieza Portugal, luego sigue Francia, luego sigue España, que España todavía tenía
dominios importantes en Italia, poquito a poquito, uno tras otro, van decretando la expulsión de la Compañía de Jesús y al final obligan al Papa también a decretarla. Bueno, claro, también aparte de este elemento político, pues tuvo que haber algún elemento, como alguna causa como inmediata, ¿no? Siempre hay algo que provoca al final que la expulsión pueda suceder, no simplemente porque empieza la gente o unas partes importantes, en este caso de los países de las monarquías absolutas, a manifestarse en contra de la Compañía de Jesús. Hay algo que enciende la mecha. Y hubo una serie de cositas que, claro, jugaron y que despertaron la excusa o que propiciaron la excusa para dicha extinción. Bueno, aquí lo tenéis, por ejemplo, las reducciones. Todos quizás habéis oído hablar de las reducciones en el Paraguay, lo que era antes una parte de Brasil, Argentina, Paraguay, el Uruguay, Perú. Bueno, eran unas zonas donde los jesuitas habían conseguido en muy poco tiempo, también con muchísimo éxito, proteger a decenas de miles de indígenas de la explotación de los esclavistas españoles o portugueses de la época. Esto también empezaron a autoorganizar los indios y pasa lo mismo. Al principio los indios empiezan a tener muchísimo éxito económico porque empiezan a formarse también pequeñas industrias, comercios, y entonces de repente al verse como que decenas de miles de indígenas bajo el liderazgo de los jesuitas se defienden, prosperan económicamente, empiezan a vender lo que producen en las ciudades o las metrópolis digamos, cristianas de Latinoamérica, pues empieza a generar muchísima oposición y entonces en un momento determinado pues arrecian las críticas para intentar anular las reducciones. Hay un tratado entre España y Portugal que obliga a las reducciones a reducir su tamaño, a hacer una serie de cambios. Los jesuitas se oponen, se genera también un pequeño conflicto, los indígenas también se oponen incluso por la violencia. Y esto, pues entonces, genera la excusa para decir, mire, es que la Compañía de Jesús va por libre y está luchando contra la autoridad de los estados e incluso del propio tratado que también, dicho, había validado el Papa, ¿no? Bueno, en primer lugar, también algunos escándalos financieros, consecuencia también pues, triste de algunas jesuitas que tomaron determinadas decisiones económicas y supusieron determinado tipo de quebrantos o sustituciones y que tuvieron muy mala prensa. Y luego también hay que decir que hubo algún atentado, por ejemplo, contra el rey de Portugal y que la persona que hizo el atentado pues, había estudiado en un colegio de la Compañía de Jesús y aunque estaba un poquito psicológicamente desequilibrada, pero esto también fue la excusa para decir, efectivamente, no solo ve usted a estar la prueba de que los jesuitas están intentando destruir las monarquías absolutas o luchar contra ellas. Bueno, claro, se hizo esta especie de bola que empezó a crecer contra la Compañía de Jesús, fue la excusa perfecta para que las monarquías absolutas, una tras una, anularan la Compañía y se apropiaran de todos sus bienes, porque por otro lado, claro, pues era una orden que tenía la reputación de ser muy rica, entonces pues también es una forma, en ese caso, de incrementar el patrimonio de los estados. Bueno, los historiadores hoy afirman que la desaparición de la Compañía y de su impresionante red educativa y cultural facilitaron las revoluciones del siglo XVIII y XIX. Fijaos que si estamos diciendo que en 1773 el Papa Clemente XIV abolió la Compañía de Jesús en el mundo, fijaos que en 1789 es el año de la Revolución Francesa. Y entonces hoy se afirma que precisamente el descabezamiento de esta Compañía de Jesús pues, hizo que realmente no hubiera posibilidad de luchar con fuerza contra todo este movimiento revolucionario en un momento en el que justamente por los cambios que ya empezaba a haber en la época podía haber sido muy importante ese puente entre esas nuevas corrientes de ilustración más racionalistas y la Iglesia, ¿no? Entonces, la desaparición de la Compañía lo que hizo es generar un foso que se agrandaría en las siguientes décadas entre lo que sería y el ¿no? Particularmente la dinámica por toda la revolución, por toda la importancia cultural que tenía la Compañía en sus colegios. Pasaríamos ya a la tercera etapa, la de la restauración, que duraría desde 1814 a 1964. 1814 es la época donde el Papa corrige el error y vuelve a aprobar la Compañía de Jesús, a restaurarla. 1964 es la época del Concilio Vaticano II. Bueno, fijaos, simplemente quería aquí poner una tabla donde habla de la evolución de los números de jesuitas en el mundo y que tiene que ver también con esa
vitalidad por la que me preguntabais al principio. Bueno, en 1540 la compañía es fundada por 10 personas, pero ya en ese momento también había ya otra serie de jóvenes que, impresionados por el ejemplo de estas 10 personas, habían llamado a la puerta de la Compañía de Jesús. O sea, que eran 10, pero muy poquito empezaron a aumentar. Fijaos que simplemente 15 años más tarde, 14, cuando Ignacio muere, Ignacio de Loyola, en 1554, ya eran nada menos que 1000. Era el crecimiento, ¿no? Y en 1750, 20 años antes de la extinción, había 22.500 jesuitas en todo el mundo. Bueno, el crecimiento es enorme. Fijaos que pasan casi entre 1773 y 1814, 40 años en las que formalmente la compañía está eliminada. Luego hablaré, porque no llegó a desaparecer del todo, ahora os explicaré por qué, pero básicamente, prácticamente, desaparece casi por completo, y en 1814, cuando el Papa vuelve a aprobar y a restaurar la compañía, pues quedan 600 ancianos. Porque, claro, no ha habido posibilidad de meter nuevos jesuitas porque la compañía está formalmente extinguida, y entonces quedaban muy pocos jesuitas que, a pesar de todo, habían dicho: yo sigo siendo los jesuitas. Pues nada, pero claro, habían pasado 40 años, entonces pues eran muy mayores, ¿no? Pero entonces otra vez empieza a crecer con muchísima fuerza. Fijaos, 30 años más tarde ya hay 5.000 jesuitas, a principios del siglo XX 15.000 jesuitas, 1964 es el año del mayor número de jesuitas de toda la historia, 36.000, y luego a partir de ahí empieza un proceso de reducción fuerte, y hoy estaríamos a menos de la mitad. En 2020 estaríamos 16.000. Bueno, esto es antes del coronavirus, porque han muerto muchos jesuitas a causa del coronavirus, porque hoy por hoy la compañía, ciertamente muchos compañeros que son ancianos también, y entonces pues la provincia española, por ejemplo, hemos perdido nada menos que 70 personas en los últimos 6 meses, ¿no?, a consecuencia del coronavirus y de otras enfermedades. Bueno, a pesar de todo, pues sigue habiendo más de 15.000 jesuitas en el mundo, diríamos hoy, a finales de 2020. Bueno, ¿qué es lo que pasó para que, a pesar de la extinción de la compañía, no desapareciera del todo? Porque es una contradicción. Oye, si el Papa anula, extingue la Compañía de Jesús, ¿cómo es posible que siga habiendo jesuitas? Es un poco la cosa. De hecho, yo siempre digo que podríamos hablar de la Compañía de Jesús como de los templarios. No sé también si conocéis un poquito de historia, pero los templarios era una orden de la Edad Media poderosísima también, una orden militar, y en un momento determinado, por un conflicto también con el papado y con el rey de Francia, pues se acaba también extinguiendo. No es tan lejano el paralelismo, pero esta se extinguió por completo. Bueno, ¿por qué no hablamos de la Compañía de Jesús como de los templarios? Como una orden que fue muy importante, que hizo cosas extraordinarias, pero en un momento determinado, también por algunos escándalos y por otro lado por la animadversión, los celos, poderes de la época, desapareció. Pues mira, por el prestigio de sus instituciones educativas. Fijaos cómo conecta también con lo que sois vosotros, ¿no? Y dices, ¿y por qué? Porque fijaos que el Papa hace ese decreto de extinción, pero claro, ese decreto de extinción vale para los reinos católicos. Pero es que la compañía, gracias al prestigio de sus instituciones educativas, existía en algunas áreas no católicas, como por ejemplo lo que es la Polonia y la Rusia blanca, que eran de la zarina de Catalina Grande, que era ortodoxa. Entonces, cuando el Papa aprueba el decreto, por supuesto, Papa a todos los lugares, y llega a Rusia, y la zarina dice: muy bien, pero aquí no se aplica porque aquí el Papa no manda. ¿Y por qué? Pues porque la zarina apreciaba mucho esos colegios que sabía que eran católicos, pero que reconocía que estaban haciendo una labor educativa extraordinaria con su nobleza, o en aquellos países, fundamentalmente era la Polonia, antigua Polonia, o lo que hoy es Polonia, pero que pertenecía en gran parte a Rusia en aquella época, y también en la Rusia blanca, ¿no? Bueno, pues ese es el hilo conductor que hace que no desaparezca la Compañía de Jesús. Y luego, como muy rápidamente, fijaos, Revolución, Bonaparte, Napoleón, cambia tanto el mundo, y entonces rápidamente empiezan también obispos, el propio Papa, otro Papa, a darse cuenta del error de la decisión. Pues entonces empieza el Papa a autorizar en algunos lugares que la compañía, que si hay jesuitas, que sigue habiendo jesuitas, pues que pueden quedarse.
Y entonces, de forma también, empiezan a aparecer sacerdotes que se unen y que siguen diciendo que son jesuitas en el sur de Italia, en Estados Unidos. De forma que al final, cuando en 1814 se reconoce el error y se refunda la compañía, estos 600 jesuitas que he dicho antes, pues fundamentalmente la mayoría vienen de Polonia, pero también algunos grupos pequeños vienen también, como decía, de Italia, de Estados Unidos, y de repente a la noticia, otros jesuitas que estaban en el clero diocesano, que se habían unido al clero diocesano, pues entonces se unen a la compañía. En cualquier caso, antes en la foto que os había puesto, fue un drama esa extinción de la compañía de la noche a la mañana, y miles de jesuitas pues murieron en cárceles o murieron abandonados, porque al ser expulsados, esto no es ser expulsado del país, era meterlos en un barco, y bueno, pues ahí donde pudieran llegar, aquel barco donde pudieran aceptarles, ¿no? Esto no me paro a mencionarlo, pero fue un drama para unos jesuitas de repente, de la noche a la mañana, porque esto fue totalmente sorpresiva en estos países que antes decía, pues de repente dice que eran expulsados de su propio país. Bueno, tras 40 años, como pongo ahí, el mundo había cambiado mucho. Y fijaos, ¿no? Como de repente de ser todo el mundo cristiano, puede ser protestante o católico, pues de repente empieza a aparecer todo lo que es el movimiento liberal, y que de hecho es la época también de la independencia de América, por ejemplo, ¿no? En este caso de España o luego de Inglaterra, ¿no? Aquí en estos dos dibujos, por ejemplo, aquí tenéis el Congreso de Viena, que eso es cuando finalmente Napoleón es derrotado, pues se juntan y se restauran los antiguos reinos que muchos de ellos había destituido Napoleón Bonaparte. Es lo que se llama la restauración, también un movimiento restaurativo muy fuerte, pero que sin embargo todo el siglo XIX alterna con los movimientos revolucionarios que también empiezan a aparecer en distintos países de Europa, o casi diría yo, en todos los países de Europa, ¿no? Ese es un cuadro de la Revolución Francesa, pero bueno, en 1830, 1848, 1860... son distintas etapas que se estudian en la historia europea de movimientos revolucionarios muy fuertes, en primer lugar del liberalismo contra la Iglesia, pero luego, como también sabéis, el liberalismo pasa a tener también su propia contestación con el socialismo, el comunismo, el anarquismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, luego tendremos la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, pues claramente, entonces la compañía en este contexto que repasa a ser refundada, se convierte en la vanguardia contra el liberalismo, contra esos movimientos liberales que, como digo, también conocéis en México y en otros países latinoamericanos, que se declaran como antirreligiosos o antirreligiosos o anti-iglesia, ¿no? Y que entonces pues acaban, cuando llegan al poder, pues entonces intentan pues expulsar, en este caso a la Compañía de Jesús, que es vuelta a expulsar en algunos ya países concretos, ya no por parte del papado, sino en algunos países concretos los jesuitas son expulsados de sus países cuando los liberales pasan a estar del gobierno, o para aprobar una serie de medidas que también conocéis vosotros por la historia de vuestro país, de separación de Iglesia-Estado, de confiscación de bienes, de prohibición de colegios, etcétera, 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 ¿no? Bueno, en diversos países, cuando se producen estos movimientos de restauración, los conservadores o las monarquías son restauradas, en algunos países se devuelven parte de los bienes que la Compañía de Jesús les habían confiscado, y en otros países, sin embargo, hay que empezar de nuevo. En España, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en 1814 se restaura la Compañía, pero la Compañía de Jesús es expulsada en 1850 y 1873, y luego en 1931 con la Segunda República Española, que luego daría lugar a la Guerra Civil Española tan cruel que tuvimos en nuestro país hace unos, ¿no? Bueno, en estos años la Compañía de Jesús inicia un fuerte impulso apostolado intelectual y también a la defensa de la ortodoxia. Por eso decía, ¿no? Convertirse en vanguardia contra el liberalismo significa afirmar y defender los postulados, la doctrina de la Iglesia frente a todos los movimientos del liberalismo. Y esto es lo que va ahondando, pues, y generando una barrera grande o un foso grande entre la evolución, si queréis, del mundo, con liberalismo, luego socialismo, anarquismo, la ciencia, y la Iglesia, que es percibida como un baluarte del conservadurismo, y va agrandándose este foso en las décadas del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, pero con todo la Iglesia mantiene mucha fuerza en muchos países, ¿no? Y una vez más, pues también México pues, es un buen ejemplo, ¿no?
Bueno, en estos años se refundan muchos colegios, justamente, contra la reforma protestante la fundación de colegios había sido un muro de contención y de recuperación muy fuerte. La misma lógica se aplica en el siglo XIX y entonces los colegios pasan a crecer muchísimo como baluarte también pues, de un conservadurismo, de un tradicionalismo y también de la educación de las élites o de los países, ¿no? Donde se establecían. ¿Cuáles son los acentos espirituales de este periodo? Pues fijaos, en primer lugar yo diría una espiritualidad más ascética y monacal, ¿no? Porque, claro, la compañía tiende a repetir, o quiere, mejor dicho, no es que tienda, sino que expresamente quiere repetir los mismos modelos de piedad de la época anterior, ¿no? Como si no hubiera pasado, como si no hubiera extinción, como si hubiera habido una continuidad plena. Lo cual la ancla en un cierto conservadurismo y una cierta rigidez espiritual que, eso sí, producía grandes soldados para Cristo. De ahí todos estos misioneros que antes decía y también los distintos jesuitas que siguieron dando la vida por la fe católica. En segundo lugar, continúa la fuerte devoción al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Pero fijaos, si en el siglo XVIII nace pues como una devoción cristiana de sentir el corazón, ese corazón vivo, la cercanía de Dios, aquí en el siglo XIX y principios del XX adquiere un tono distinto, un tono de lucha contra el liberalismo primero, luego contra el comunismo, el anarquismo o incluso el ateísmo, ¿no? Y aquí es la época de los grandes corcovados, ¿no? O las grandes figuras del corazón de Jesús con las manos abiertas que hay en muchas ciudades de Europa y también de Latinoamérica, ¿no? Este, por ejemplo, es otro elemento que nace el apostolado de la oración. ¿Y qué es el apostolado de la oración? Pues es una institución que crea el Vaticano precisamente para crear una red de oración mundial sobre las intenciones del Papa. Claro, el mundo empieza a globalizarse, los medios de comunicación empiezan ya también a llegar a todas las partes del mundo, la prensa, el telégrafo. Bueno, pues entonces, en este contexto, finales del siglo XIX, este año creo que se han hecho 130 años del aniversario de la fundación del apostolado de la oración, pues es eso, que el Papa pide y reza por cosas para que lleguen a todo el mundo y pida a los cristianos de todo el mundo que se asocien a sus intenciones y sus oraciones, ¿no? Esta red del apostolado de la oración es creada, como digo, por el Vaticano, pero encomendada a la Compañía de Jesús todavía hoy. Luego, finalmente, también tenemos esa recuperación que mencioné antes del fuerte acento misional y evangelizador, no solo en los países, digamos, cristianos, además, pues, lucha contra el liberalismo, etcétera, sino también en los que, diríamos, los países del tercer mundo, llamaríamos hoy países del tercer mundo, pues Asia y África, ¿no? Bueno, esto nace a través de una carta del padre Rotham, que es el padre general de mediados del siglo XIX, donde pone el énfasis en la evangelización de estos pueblos que no conocen todavía a Cristo. Cientos de jesuitas de todo el mundo acogen el llamado y se extienden por África, por Asia, a lugares donde no había llegado la primera compañía. Y detrás de este enorme esfuerzo misional está hoy precisamente el que diríamos, las regiones del mundo más dinámicas cristianas son precisamente estas. Y luego, finalmente, también nace el apostolado social. Escuelas profesionales, talleres, círculos obreros. ¿Por qué? Porque también a finales del siglo XIX la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII establece por primera vez una doctrina social cristiana en la que se habla del primado del trabajo sobre el capital o del destino universal de los bienes, y los jesuitas acogen esta doctrina social con entusiasmo y empiezan a desarrollar multitud de iniciativas al respecto de obreros, pobres, alejados de la confrontación sindical y política, pues como decía antes, en escuelas profesionales, en talleres, en círculos, de los que seguro que también pues, conocéis en México. Bueno, todo esto nos lleva a mediados del siglo XX, ya estamos más cerquita, donde uno de los principales acontecimientos eclesiales después de la Segunda Guerra Mundial es el Concilio Vaticano II, y que va a marcar la refundación de la compañía. En este caso no es un elemento, digamos, dramático, no es que la compañía haya sido abolida, en absoluto. La compañía en aquella época habéis visto que era
había llegado al máximo de miembros, esos 36.000 de la tabla que antes os mostré, pero claro, el Concilio Vaticano II, ¿qué es? Pues fijaos, es como el deseo de recuperar el diálogo con el mundo. Si a raíz de las revoluciones liberales, Revolución Francesa y el resto que hubo, revolución también bolchevique, se había abierto ese foso entre el tradicionalismo cristiano y el mundo, el Concilio Vaticano II es la constatación de que la Iglesia, de que el mensaje de Cristo no puede quedarse como algo, sí, para millones de personas, porque tenía mucha fuerza, pero algo que no dialogue con el mundo. Y además también, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto judío, la consolidación de los derechos humanos, de la percepción de que los derechos humanos son algo bueno. Pues entonces también la Iglesia tiene que reconocer esos derechos humanos, tiene que reconocer que también ahí hay una parte de la manifestación de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, hay mucho, yo estoy ahora mismo diciendo 3 palabras para intentar resumir un movimiento de fondo muy fuerte en el cual también dentro del pueblo cristiano, y en este caso lo va a liderar el Papa Roncalli, que es Juan XXIII, proponen que la Iglesia vuelva a plantearse ese diálogo con el mundo y si debe quedar aparte o en confrontación con él, o hay las posibilidades para un diálogo beneficioso para ambas partes. Bueno, este es el nacimiento del Concilio Vaticano II, que es también muy polémico, porque dentro de la Iglesia también hay corrientes y opiniones muy enfrentadas, pero que el resultado del Concilio Vaticano II es precisamente la recuperación de ese diálogo. Y la Compañía de Jesús, siempre a la vanguardia de estos movimientos de cambio, adquiere también pues, la responsabilidad de liderar la transformación de la vida religiosa en esta dirección. Y la persona que va a dirigir o que va a pilotar estos cambios es el padre Arrupe, recién elegido general de la Compañía en 1964, español, vasco, y que lidera en estos años de muchísima también transformación y conflicto, incluso dentro de la propia Compañía. Esta foto que tenéis aquí es una foto del Concilio Vaticano II. Si alguien quiere decir, bueno, ¿cómo era un Concilio Vaticano II? ¿Cómo fue? Pues aquí tenéis. Pues cientos de purpurados, de cardenales y obispos. Bueno, y también había sus peritos y asesores, pero bueno, fundamentalmente obispos cardenales. Pues ahí los veis pues discutiendo, hablando. Bueno, esto era tremendo, vamos, debía ser tremendo. Y aquí tenéis en el segundo lugar pues una foto del padre Arrupe, español, pero antes de ser general de la Compañía había sido misionero en Japón. Muchos años misionero en Japón, había sido también provincial, que es como el responsable del país para la Compañía de Jesús. Bueno, también había trabajado en Estados Unidos, bueno, tenía un hombre con una formación cultural muy amplia y fue, digamos, elegido, siendo provincial del Japón, fue elegido general de la Compañía de Jesús. Bueno, el eje apostólico de la Compañía, fijaos, ya aquí estamos hablando de cosas importantes y que nos traen muy cerca de nuestros días. El eje apostólico de la Compañía gira desde la evangelización y la defensa de la ortodoxia a la promoción del ser humano y la justicia. Este es un cambio importantísimo. Pero en paralelo, también hay conflictividad interna dentro de la Compañía. Muchos jesuitas la dejan en desacuerdo con este cambio. Y también se producen fuertes desencuentros con algún papa, con Papa Montini, Pablo VI y Juan Pablo II, porque perciben que quizás la Compañía va demasiado rápido en determinado tipo de transformaciones y que incluso algunos jesuitas están también defendiendo o haciendo determinado tipo de cosas muy cercanas al marxismo o a una visión de izquierda, podríamos decir, en un contexto, si recordáis la figura de Juan Pablo II, pues que viene de Polonia, que es un país, y concretamente la figura de Juan Pablo II, pues que ha sufrido mucho el comunismo y bueno, y la represión comunista, ¿no? Entonces, en este contexto, pues Juan Pablo II, pues lo que piensa es que hay determinado tipo de pasos o direcciones que se van dando que realmente son profundamente equivocadas, ¿no? En este contexto, la educación sigue jugando un papel clave, pero también el proyecto educativo de la Compañía de Jesús empieza a hacerse más inclusivo y más integral. Luego comentaremos un poquito más sobre esto. Y finalmente, pues ya llegando a nuestros días, pues la Compañía de Jesús ha reformulado su misión, que es lo que podríamos decir que es hoy la misión de la Compañía de Jesús, en términos de reconciliación y justicia. No solo en términos, si queréis, de promoción del ser humano y justicia, sino en términos de reconciliación y justicia.
Y las palabras son muy importantes porque la reconciliación, también luego diremos alguna cosita un poquito más, incluye el diálogo intercultural, el diálogo interreligioso, la ecología y la colaboración con otras personas. Bueno, pues para terminar esta etapa, acentos espirituales del periodo. Pues en primer lugar, en clave interna, pero que es muy importante para nosotros, significa que hay una recuperación y un estudio en profundidad de todas las fuentes de la espiritualidad ignaciana. De hecho, existen algunos documentos de Ignacio que habían pasado como muy desapercibidos, como la autobiografía o el diario espiritual. Y entonces estos documentos se estudian con mucho detalle y fijaos, el objetivo es que se pone mucho más énfasis en el espíritu que en la letra de los documentos originales. Fijaos que también os he dicho que la compañía restaurada es una compañía que vuelve a las fuentes, pero como manteniendo su literalidad. Y esa literalidad es lo que hace que el mundo vaya cambiando, pero la concepción de lo que es el jesuita y la espiritualidad de la compañía sigue manteniéndose en el siglo XIX, igual que en el siglo XVI. Y cuando viene el Concilio Vaticano II y la renovación que sucede, lo que esos estudiosos dicen, sí, seguimos viviendo de la misma fuente, pero lo que hace es una actualización creativa de la fuente, no repetir miméticamente y literalmente la forma en la que se vivía la fe en el siglo XVI. Este es el cambio, la importancia del cambio que está detrás de esta frase que estáis aquí leyendo, ¿no? Los jesuitas entienden, en segundo lugar, que su misión es compartida con otros religiosos, con laicos, con laicas y, de hecho, con cualquier persona de buena fe, aunque sea de otra religión. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, no hay una misión específica de la Compañía de Jesús a la que otras personas son invitadas a participar, sino que hay una única misión de Dios. Y en esa misión de Dios participamos todos, cada uno de nuestra mejor forma. Entonces, todo el mundo que quiera, pues participa junto en la misión. Y esto puede parecer una frase, pero significa muchas cosas a nivel de organización. Significa una forma de entender un colegio, que da igual que el colegio esté en España, que esté en México, que esté en la India. Hay una única misión a la cual todas las personas, todos los profesores o los alumnos o sus padres son invitados a participar en igualdad de condiciones, ¿no? Y entonces, claro, pero lo que esto significa es que entonces para que eso no se convierta, si me permitís la expresión, en un guirigay, pues entonces lo que hay que hacer es como buscar un espíritu compartido. Y entonces en la espiritualidad de la compañía hay una frase o un sintagma que es el discernimiento espiritual, el discernimiento compartido, que en estos últimos años se empieza a adquirir una importancia enorme. Y esto es una herramienta de buscar entre todos. Por supuesto, si creemos, será más fácil quizás, pero también con los que no creen, una forma compartida de descubrir cómo aquello que llamamos Dios está presente o se hace presente en el mundo y poder marcar el itinerario o la dirección educativa de nuestra institución, ¿no? En tercer lugar, la compañía en estos últimos años mira el mundo desde la herida, desde las divisiones, desde los conflictos que existen, los pobres, los refugiados, los marginados, la propia creación explotada. Bueno, pobres y marginados, también los jóvenes, o la creación herida, pasan a ser las prioridades estratégicas de la compañía en estos 10 años que tenemos delante nuestro, 2019-2029. Fijaos también, esta foto, a mí me gusta, yo creo que habla también un poquito de la orientación actual de la Compañía de Jesús. Esta foto es una iglesia en Nador. Bueno, Nador a la mayoría de vosotros no os debe decir nada, a la mayoría de españoles tampoco, pero es una ciudad marroquí del norte de Marruecos, muy cerquita de la frontera con Melilla. Melilla es una ciudad española, pero en África. Entonces, al otro lado de la frontera hay un pueblo, una ciudad, pequeña ciudad que se llama Nador, y ahí hay una comunidad de jesuitas. Esta es la iglesia de la comunidad de Nador, y allí lo que veis es que la iglesia lo que es un lugar de encuentro entre musulmanes, porque aquí hay alguna mujer con el velo, inmigrantes que vienen atravesando de la África subsahariana, muchos se dejan la vida y muchos sufren otra serie de penalidades, y también cristianos, sacerdotes, que lo que hacen es ser un lugar de acogida, como podríamos decir, algunos lugares de México, a lo mejor frontera con Malapa o algún lugar de estos, que son lugares pues, de acogida y de ayuda a los emigrantes, en este caso que puedan venir de Centroamérica o de otros lugares. Pues este lugar, que esto pueda suceder, este diálogo intercultural, interreligioso, humano, de acogida, que pueda tener lugar en una iglesia, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que habla muy bien de lo que es la espiritualidad de la compañía hoy.
Y finalmente, si queréis, vuelvo a repetir que el centro es la palabra reconciliación. Y la reconciliación tiene varias dimensiones, porque es una palabra que abraza mucho, es una palabra llena de contenido. Por supuesto que en términos estrictos, considero reconciliación, pues que he enfadado con alguien, pues vamos a reconciliarnos. Pero en términos teológicos, tal como se utiliza en este contexto, la reconciliación tiene 4 dimensiones. La reconciliación con uno mismo, nuestras propias heridas, nuestras propias dificultades, nuestras crisis de identidad o de sentido. En segundo lugar, la reconciliación con los demás, efectivamente, tanta conflictividad que existe en nuestro mundo. En tercer lugar, la reconciliación con la creación, porque gran parte de los problemas que tenemos es que nos vivimos alejados de la reconciliación, no nos sentimos parte de ella. Y en último lugar, recupera la dimensión vertical de reconciliación con Dios, porque la verdad es que, y yo creo que es un elemento también a decir, fijaos que me decíais, es un colegio laico, ciertamente, y eso hay que respetar, pero es que la relación con Dios te abre a una mirada donde todo es sagrado. Y eso cambia la mirada, con el pleno reconocimiento y el respeto a la identidad de todo. Pero el afirmar que todos los seres humanos y toda la creación es sagrada, tiene que cambiarte la mirada y cómo actúas respecto a ella. Bueno, estamos ya casi al fin y os decía que hay un epílogo. Ay, perdón, esta frase, antes del epílogo, esta frase es de el primer decreto de nuestra última congregación general. Las congregaciones generales son los momentos o ocasiones donde se reúnen los principales jesuitas de cada época histórica y aprueban o toman decisiones importantes. La última fue en 2017 y bueno, no me resisto a poneros esta frase por si os inspira. La frase dice así: nuestras obras educativas a todos los niveles y nuestros centros de comunicación e investigación social tienen que ser una ayuda para la formación de hombres y mujeres comprometidos con la reconciliación, que sean capaces de superar los obstáculos que a ella se oponen y buscar soluciones. Y ahora sí, perdón. Y el epílogo es que hay un papa jesuita con todos los conflictos históricos, pero también presentes, porque os hablaba hace poquito también de los desencuentros con 2 papas muy importantes, contemporáneos, como Pablo VI y Juan Pablo II. Y sorprendentemente, unas pocas décadas después, nos encontramos un papa jesuita, algo nunca pensado ni imaginado por nosotros, ya os lo digo yo. Y tenemos ya casi 7 años de Papa Francisco. Nada, simplemente como epílogo pongo esta imagen que tenéis delante. Pues mirad, yo creo que el Papa Francisco representa muchas cosas, pero en la misma línea que os he ido comentando. En ese sentido, es un Papa plenamente jesuita. Significa una iglesia más abierta, que quiere situarse en el corazón de los problemas del mundo, no de una parte del mundo, los problemas de todo el mundo, y desde allí ofrecer el costado abierto de Cristo como camino de reconciliación. Porque, como digo, para reconciliarnos tenemos que tener un horizonte compartido. Si no, no es posible intentar resolver tantas crisis o tantos problemas como antes mencionaba. Bueno, y esta imagen a mí me parece preciosa del Papa Francisco. No sé si la conocéis, es una de mis fotos preferidas. Fijaos que le está besando la cabeza el patriarca Bartolomé, que es el patriarca de Constantinopla, ¿no? Es una foto donde habla del deseo de unión otra vez de los cristianos. No solo con los protestantes, con los ortodoxos, pero también en la medida que sea posible, tener diálogo con judíos, con musulmanes o personas de otras confesiones religiosas o tradiciones espirituales, no solo religiosas. Pero fijaos cómo se pone por debajo. A mí me encanta porque se pone en un segundo lugar. Y entonces el Papa Bartolomé, el que en el fondo está más alto, y más alto significa como que, entre comillas, mandas más. Pues yo siempre va uno a un juez o en las fotos antiguas, pues la persona que estaba más alto era como el que mandaba, si habéis visto las fotos antiguas. Bueno, pues sí, por tanto, el diálogo de la caridad. El no dialogar desde yo soy más que, sino yo estoy a tu servicio. Y ciertamente el ejemplo de Cristo es ese como camino de unión y de solidaridad entre todos los seres humanos. Pues nada, muchas gracias. Bravo, muy bonito. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muy, muy padre este recuento, brevísimo, ¿no? Pero muy, muy interesante y muy rico
de lo que nos has compartido sobre la historia. De verdad, muy agradecidos. Yo sé que ya estamos sobre tiempo, ¿no? Les agradezco a los que han permanecido, pero no quiero dejar de abrir un momentito de alguna pregunta, alguna reflexión que quieran hacer los papás. Sí, sí, bueno, yo muy agradecida con el padre Alberto, maravillosa su plática. Sí hay una mano levantada, Diana Laura, si quieres. Sí, buenas noches. Tengo una duda. A lo mejor es una pregunta muy tonta, pero la verdad es que este es como mi primer acercamiento a toda la cuestión de Ignacio de Loyola y la pedagogía ignaciana. Entonces, discúlpenme si es muy tonta, pero me surge la duda de cómo es la formación de un padre jesuita, si es igual al de un sacerdote como el de cualquier otra. No sé cuál es la diferencia en la formación, ¿no? Porque por todo lo que nos explicó el padre, pues sí hay como un fundamento muy profundo, ¿no? Y bueno, no sé, esa es como la duda, ¿no? La de cuál es la formación, si hay una diferencia entre la formación que ellos tienen y la que tiene cualquier otro sacerdote. Y dos, este postulado de reconciliación, ¿cómo es que se incluye en los modelos educativos de los colegios? O si ya se está incluyendo o se va a incluir, no lo sé, esas son mis dos dudas. Bien, pues son dos muy buenas preguntas, Daniela. Nada. Mira, la primera, históricamente, cuando nace la compañía, desde luego el abismo entre, digamos, la formación del clero y los jesuitas es enorme. Fijaos que, incluso hoy sería impresionante, imagínate, ver sacerdotes que mendigan, para que hagáis ahí una idea. Yo creo que es muy bonita además esta imagen o pregunta que me haces. Tú imagínate que te encuentras sacerdotes mendigando por la calle, que tampoco es una cosa como muy frecuente, y de repente les preguntas y te dicen, no, si somos doctores, y yo he estudiado en Harvard, y otro, pues yo he estudiado en la London School of Economics. Y dices, ¿y este tío? ¿Y si estos tíos son doctores? ¿Qué hacen aquí mendigando? Esto es como el contraste, ¿no? Para que te hagas de lo que en el siglo XVI fue la Compañía de Jesús, literal. Gracias a la labor de la compañía, el éxito y el mundo, hoy también hay ya los sacerdotes se forman mucho más, no solo en las diócesis, sino también otras congregaciones religiosas. O sea que hoy nos podemos encontrar sacerdotes muy formados en muchos lugares. Dicho sea eso, ¿qué es lo que sigue caracterizando la formación de un sacerdote de la Compañía de Jesús? Ya respondiendo como más específicamente. Pues mira, porque los jesuitas tienen, en primer lugar, una carrera civil además de la teológica. Es decir, para ser sacerdote necesitas estudiar algún año de filosofía y teología. Si tú tienes un sacerdote jesuita, ese sacerdote, además de esto, tiene una carrera civil. Puede ser abogado, puede ser economista, puede ser filósofo, puede ser ingeniero, puede ser matemático, puede ser astrónomo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a nivel, si quieres, de titulación. Por tanto, te vas a encontrar a alguien con más título, por así decirlo, si me permites la palabra. Pero luego, además, es que ese itinerario de formación es un itinerario intercultural, lo cual quiere decir que nosotros intercalamos periodo de estudio en tu país con periodo de estudio en otros países. O sea, parte de nuestra formación académica se realiza en un segundo país. Evidentemente hay excepciones, si estás enfermo, si has tenido una serie de problemas, puede haber una excepción. Pero normalmente estudias una parte en un país, en España, y por ejemplo es muy frecuente, pues por ejemplo la segunda parte, el segundo ciclo de teología que estudiamos casi todos los jesuitas, pues si has estudiado el primer ciclo en España, el segundo te vas a Estados Unidos, o te vas a Francia, o te vas a Italia. Eso es una segunda razón. Por tanto, esa persona no solo tiene 2 títulos, sino que los ha estudiado en más de un país, con lo cual quiere decir que también maneja más de una lengua. Y luego, el último elemento de la formación es que para nosotros el concepto de formación es académica y apostólica, lo cual quiere decir que nosotros intercalamos periodos de formación académica con periodos de formación apostólica. ¿Esto qué significa? Pues significa que, por ejemplo, yo terminé de estudiar un doctorado en la ingeniería industrial, que lo defendí estando en la compañía, y después me destinaron a un colegio a ser profesor de religión.
Evidentemente, ser profesor de religión no tenía nada que ver con el doctorado en ingeniería industrial. Y lo pasé mal con los más pequeños también, os confieso. Pero me faltaba ahí. Pero ¿qué ocurre? Que claro, y luego después de este año, que normalmente son 2, en mi caso fue 1 año, volví otra vez a estudiar, en este caso a Roma. Entonces, ¿para nosotros qué quiere decir? Pues para que no te subas a la Torre de Marfil. Es decir, estoy siempre estudiando y ahora una cosa, y ahora me voy a otro lado, y ahora voy a otro país. Bueno, no, ahora te paras y ahora te vas a la arena pues a trabajar con niños, con inmigrantes, en una parroquia, y después de unos años así, pues te vas otra vez a seguir estudiando. Entonces, esas serían las 3 características que tiene nuestra formación como sacerdotes. Primero, título canónico y título civil. Segundo lugar, experiencia nacional, académica e internacional. Tercer lugar, apostólica y académica. Me decías luego reconciliación. ¿Cómo se puede hacer en un colegio? Bueno, en la respuesta más concreta a tu pregunta, eso es algo que cada colegio en su autonomía tiene que decidir. Pero claro, ¿qué es lo que a lo mejor yo veo en colegios que son más de la compañía? Pues, por ejemplo, que hay trabajo en los 4 ejes. ¿Cómo los 4 ejes? Pues en primer lugar, la conciliación con uno mismo. Pues a nuestros alumnos darles alguna herramienta de autoconocimiento. Claro, dependiendo de la edad que tengan. Pero que puedan entrar en la complejidad de nuestro mundo interior. De que normalmente lo que más nos atrae no es lo que más feliz nos hace. Reconciliación con otros. Bueno, que el colegio pueda ser un eco de los problemas del mundo, pero también que pueda ser un lugar también de una cierta multiculturalidad, dependiendo del contexto en el que esté el colegio. Porque si hay chicos, chicas, quiero decir, cuando digo chicos, digo de ambos géneros, sexos, bueno, pues de distintas procedencias socioeconómicas, pues esa integración del colegio es una reconciliación. O si hay personas de otras tradiciones, pues el poder conocerlas, el poder respetarse mutuamente, con pleno respeto a la identidad que tenga el centro, ¿no? Reconciliación con la creación. Claro, pues también que el colegio no solo pueda tener algunos contenidos en los cuales la creación esté presente, sino también el desarrollo sostenible, si queréis, sino también que las prácticas, la gestión del colegio sea coherente con esos principios. Que la energía sea medioambiental, sea, por ejemplo, renovable, o que se haya reciclaje, o que haya talleres de reciclaje en los que participen alumnos, profesores, o excursiones o sea, hay muchas cosas que en creatividad seguro que se os ocurren. Y finalmente, reconciliación con Dios. Desde este punto de vista, de que nuestro mundo, de hecho, el mundo occidental y el mundo europeo en particular, se viven muy separados de Dios. Y yo creo que sin ánimo de decir ni llegar a ningún tipo de, digamos, conservadurismo ni de vuelta al pasado, como digo, yo creo que la reconciliación con Dios significa entender que todos y todo somos sagrados. Y eso también se puede trabajar en el colegio de alguna manera, ¿no? Muchas gracias. Andrés, no sé si quieres que lea algunos de los comentarios que pusieron aquí en el chat. Adelante. A ver. Bueno, tú pusiste que Dios quiera pronto podamos decir Sanarrupe. Hay comentarios de que excelente sesión, qué maravilla, qué gozo, muy agradecida, muy completo y breve, aprendí mucho, entendí mucho más. A ver, ¿me permiten? Porque ya los perdí. Que entendí mucho más sobre lo que es la Compañía de Jesús y el enfoque a la reconciliación y sus dimensiones. Excelente, una gran obra. ¿Hay alguna formación para colaboración femenina o alguna congregación en versión femenina? Preguntan. En la primera parte, claro que sí. Como os decía, ya la compañía no se ve como un grupo de sacerdotes o de religiosos con el cual pueda colaborar mucha gente, por supuesto mujeres. De hecho, también os diré
que gran parte de las fuentes de la compañía y de la creación de la compañía se debió al apoyo de una serie de mujeres que cuando Ignacio de Loyola estaba básicamente mendigando, pues le pagaron incluso los estudios. Así que Ignacio venía de familia noble, pero hizo un desprendimiento radical de su riqueza, de su familia, y en un momento determinado pues está mendigando y empieza él a sentir la llamada de Dios, que le lleva al estudio. Esto es un poco el enganche que no he mencionado, que es la de pasada, con lo que es luego la historia de la Compañía de Jesús, pero claro, tienen duro. Y entonces son mujeres las que empiezan a ayudarle, le impactan, le escuchan mucho, Ignacio les escribe. O sea que hay desde el inicio de la compañía, eso lo que quiero decir, es que desde el inicio de la compañía hay una relación con muchas mujeres. Ahora, la compañía no tiene una rama femenina como tal, como si dijéramos hay franciscanos y franciscanas, o dominicos y dominicas, pero lo que sí que hay son muchas congregaciones religiosas de inspiración jesuita, con lo cual los jesuitas colaborábamos mucho. Eso por una parte, por la segunda parte de la pregunta, y por la primera, pues en todas nuestras formaciones, yo soy del mundo universitario, por ejemplo, pues ahí hacemos formaciones, ofrecemos o proponemos formaciones a todos nuestros profesores, sean hombres o mujeres. Entonces, en ese sentido, hoy toda esa riqueza del patrimonio espiritual de la compañía se ofrece a todos sus colaboradores con independencia, no solo del sexo, sino incluso, como decía antes, de incluso la propia tradición religiosa o espiritual de la que procedan. Hay una pregunta aquí que dice Marian, en una sola palabra, ¿cuál sería la diferencia entre la espiritualidad ignaciana y una espiritualidad católica clásica? Bueno, ¿qué es lo que tiene de particular una rama de un tronco? Es decir, la espiritualidad cristiana, en el sentido de la pregunta que haces, es el tronco. Clásica, bueno, la espiritualidad ignaciana donde pone el acento es en la relación directa de cada uno de nosotros con Dios, en la posibilidad de tener una relación directa y personal con Jesucristo. Ese es el acento. A través de la metodología de ejercicios espirituales puedes llegar a desarrollar una relación con Jesucristo de forma que tú le sientas como un compañero en tu camino de vida, por supuesto, el mismo Hijo de Dios. Pues creo que ya no hay más preguntas. Aquí dice Lourdes, muchas gracias por acercarnos a este conocimiento. Andrés dice la pausa ignaciana. Recuerden que habrá un tema de esta escuelita de formación ignaciana sobre ello. ¿Es la siguiente, Andrés? ¿La de pausa ignaciana? No, la siguiente en enero es sobre ejercicios espirituales y Ok. discernimiento, y la de febrero es la de la pausa ignaciana. Muy bien. Y bueno, muchas gracias, dice Marian. Pues muchísimas gracias al padre Alberto. Ha estado maravillosa su plática, muy completa, muy profunda y pues con muchos temas para quedarnos, para reflexionar sobre la reconciliación. Creo que hoy por hoy es mucho más presente y pertinente todo lo que estamos viviendo, esto de la reconciliación. Muchas gracias, padre. Pues gracias a todos, que tengáis muy buena noche y quedo a vuestra disposición pues, para cualquier cosa que necesitéis. Andrés, no sé si quieres comentar algo. Nuevamente agradecerte, Alberto, tu disponibilidad, tu apoyo y gracias por esta excelente charla. La verdad es que la hemos disfrutado mucho y ha sido de verdad muy útil para también entender el contexto del colegio, ¿no? ¿Dónde estamos parados ahora y a dónde vamos? ¿No? Yo creo que es muy chévere. Te agradezco mucho, de verdad. Gracias también a los asistentes. Gracias a todos, que descansen, que pasen buena noche. Muchas gracias, padre. Esperamos verlo pronto. Gracias. Por acá. Gracias, padre. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.